Saludos, amables televidentes, gracias por sintonizar una vez más a Primerísimas. Esta semana inició en la semanal de una manera muy diferente, se dedicó a lo que serán los Juegos Centroamericanos que se van a celebrar aquí en República Dominicana en el 2026. El presidente Luis Abinader encabezó la semanal en el Centro Olímpico, ahí se hizo una presentación de que ya los juegos tienen su mascota, Coli, y también llamó mucho la atención la manera en que el presidente Luis Abinader llegó exhibiendo unos tenis muy personalizados, que llevó una chispa a esa presentación que se hizo sobre cómo van los trabajos para los Juegos Centroamericanos del 2026 en República Dominicana, que está encabezado por Kelvin Cruz, que es ministro de Deportes, y el periodista José Monegro, que está también trabajando para que se lleven a cabo estos juegos, y un equipo de trabajo que está detrás de ellos. También en esta semana, el presidente Luis Abinader anunció el lanzamiento de un nuevo convenio, una firma de un memorándum para que República Dominicana tenga un centro de inteligencia artificial. Se celebró en el Palacio Nacional a través del Ministerio de la Presidencia, que encabeza ese centro de inteligencia. Fue firmado con la empresa NNIDIA, buscando dar mayor fortalecimiento a las instituciones a través de la tecnología. Es como lo dijo el presidente, un acontecimiento muy importante, y también ahí estuvo José Ignacio Paliza, quien es ministro de la Presidencia. El fin de semana pasado, República Dominicana vivió muchos hechos de violencia, sobre todo doméstica. Aparte de que siguen ocurriendo suicidios y se le atribuye todo a la salud mental, y hay otros también a lo que tienen que ver con temas pasionales. Ese acontecimiento en la que un oficial primero mató a la esposa y a la madre de esta, su suegra, y él se quitó la vida y dejó una carta. Un acontecimiento que en el fin de semana consternó a la sociedad dominicana y que mantiene muy preocupada a la República Dominicana. En el día de hoy vamos a hablar con el psicólogo y experto en seguridad ciudadana, Ángel Cristóbal Bello. Él ha estado aquí en el programa, siempre lo traemos cuando hay una situación como la que está ocurriendo ahora, que se ha acrecentado la violencia y qué está pasando, y él tiene mucho conocimiento sobre las herramientas que pueden aportar. Y también vamos a hablar de esa iniciativa que se presentó en el Senado, procurando también que las mujeres puedan contribuir a que esto disminuya. Con él vamos a hablar en breve cuando regresemos de esta pequeña pausa. Ya regresamos con la entrevista, como lo había anunciado. Contamos hoy con la presencia de Ángel Cristóbal Bello. Él es psicólogo y experto en seguridad ciudadana, a quien les damos la bienvenida. ¿Cómo está, Ángel? Yo estoy muy bien, feliz y agradecido por la nueva invitación. Pues me siento cómodo, sumamente contento, porque me siento en mi casa, definitivamente. Qué bueno. Gracias por la invitación. Ángel, sabes que en el fin de semana República Dominicana vivió un acontecimiento, y siguen sucediendo feminicidios, porque también en Barahona un hombre intentó quitarle la vida a una novia y él también se suicidó. Otro suicidio en Santiago y una serie de acontecimientos. Y tú escuchas a la persona hablar del tema de salud mental, sí, qué está pasando en la sociedad. Incluso la Iglesia Católica se ha pronunciado de que algo está pasando, porque esto no es normal. Sí. Es muy importante puntualizar en principio, mi estimada Yolanda y amables televidentes, que hay que tener un poco de cautela cuando hablamos de que el índice de violencia, de que los casos de feminicidio, de violencia contra la mujer, los casos de homicidio en sentido general, los casos de suicidio se han disparado, no se han disparado
porque mientras no se cuente con registros estadísticos realmente rigurosos, investigaciones científicas, pues no se puede definir, no se puede etiquetar, digámoslo así, nombrar como una epidemia, como muchas veces suele ocurrir a través de los medios de comunicación, que se habla de epidemia, se habla de que se ha disparado, se ha incrementado, etcétera, y eso realmente, y perdóname la redundancia, si se va a medir la realidad de lo que está pasando, tendría que ser con herramientas científicas. Lo demás, mientras tanto, estamos hablando de una percepción, ¿no? En el sentido de que, y ciertamente, todo parece indicar que en estos últimos días, como tú bien has mencionado, en estas últimas semanas, pues los casos de violencia en un contexto y otro, básicamente violencia intrafamiliar, pues ciertamente se ha incrementado, ha habido una especie de brote, digámoslo así, un brote como suele ocurrir cíclicamente. Número uno, eso. Número dos, dijiste, no es normal. Ciertamente, hablando de normalidad en el sentido de que el entorno ideal de convivencia, de interacción humana y de una sociedad como la nuestra, una sociedad con un sistema democrático, el entorno ideal es justamente un ambiente que propicie la convivencia pacífica y por tanto la salud mental. Y todavía se sigue etiquetando el tema del machismo, que eso también es algo que no se ha erradicado. Sí, porque es que la violencia, y por eso la dificultad no solamente en medirla específicamente de manera operacional, sino también en combatirla. Porque la violencia, el tema de la violencia, como todo comportamiento humano, pero en este caso hay un gran desafío en ese sentido, es multifactorial. Cuando hablamos de que la violencia es multifactorial, es que obedece, al momento de abordarla, tenemos que ver múltiples factores, múltiples variables que inciden en el fenómeno de la violencia. Tú has mencionado uno. El famoso tema del machismo, el famoso tema de la sociedad patriarcal, el famoso tema de los patrones de socialización. Se habla de infidelidad también. Con que educamos al niño, sí, y está muy ligado a esto que estamos comentando, que el hecho de que al hombre ciertamente en nuestra sociedad se le educa en una relación de más poder con respecto a la mujer. Y es que el tema de la violencia en sentido general obedece a una relación asimétrica en términos de poder. Y en el caso del hombre y la mujer, esa es una realidad, independientemente de que el enfoque feminista tenga algunas falencias, independientemente de eso, o de algunos movimientos feministas. Independientemente de eso, la realidad es que, como tú has mencionado, en estas sociedades latinoamericanas, en República Dominicana de manera particular, pues el proceso de socialización en nuestras familias pues prioriza esa hegemonía del hombre con respecto a la mujer. Esa es una realidad. Se está hablando de que influye mucho el tema de la educación. Si me permite terminar esta idea, justamente eso se va a manifestar no solamente en esas etapas iniciales del proceso de socialización, cuando son niños, etcétera, sino que en la relación de pareja eso va a tener un impacto muy importante y vamos a tener unos resultados, por ejemplo, como lo que tú has comentado. Educación, es decir, ese es un componente, repito. Es que la educación es la base, de la formación de la persona. Es la base del proceso de socialización y por tanto de la incorporación del ser humano a la sociedad, a los grupos para que sean aceptados y para que pueda vivir en un espacio de convivencia pacífica, pero también es la base, por tanto, de manera lógica, de donde debemos partir para combatir, para afrontar el fenómeno de la violencia que a nadie hace bien. Porque fíjate bien que tanto las víctimas como los agresores terminan perjudicados y hay todo un efecto. No, y afecta a la familia también. Ahí voy.
Exactamente, que hay un efecto que se expande a todos los grupos primarios a los cuales pertenece esa persona. Estoy hablando, como tú bien has mencionado, de las familias directamente afectadas, los hijos, los padres, los hermanos, etcétera. Pero ese efecto se irradia, esa espiral, ese impacto se irradia a todo el conglomerado social. Porque dime tú y los amables televidentes que nos están escuchando, que nos están viendo, díganme ustedes si, independientemente de que nosotros no conozcamos a esas personas que están involucradas en estos casos que estamos viendo a nivel mediático, si no hemos sido afectados por el solo hecho de enterarnos, de ver esa realidad, de poder ser testigo de alguna manera. Todo eso impacta al televidente, al usuario de un medio de comunicación, de las redes sociales. O sea, tiene un impacto en su salud mental. Habría que ver. Por tanto, ese es un componente ciertamente importante, que el abordaje en términos del proceso de socialización y los patrones con que estamos educando tanto a la niña como al niño. Habría que ver si esto se puede ayudar a resolver, no solo con leyes, porque ya se han presentado proyectos con temas que tienen que ver con la mujer. Habría que ver en el fondo qué es lo que está pasando. Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida con esta interesante entrevista de este día. Estamos conversando en este día con el psicólogo y experto en seguridad ciudadana, Ángel Cristóbal Bello. En el segmento anterior él hablaba de la situación que se ha acrecentado de la violencia en República Dominicana y los efectos que esto produce no solo en las personas que tiene a su alrededor, sino a toda la sociedad dominicana, porque ahora con las redes sociales los acontecimientos quedan más expuestos al público y tienen más acceso a ver las situaciones. Yo le preguntaba a él que si las leyes podrían contribuir a disminuir este fenómeno, porque no solo República Dominicana que está viviendo esto, hay muchos países de América Latina y Europa que también están padeciendo del tema de homicidio, feminicidio, de suicidio. Entonces, hace poco un grupo de legisladoras presentaron el proyecto en el Senado de la República que se llama Déjala Ir. Yo le preguntaba a él, ¿con leyes se puede esto disminuir? Y él me dice, claro, hay muchos argumentos. Entonces, te paso a ti la palabra ahora, Ángel. ¿Cómo no? Sí, esto muchas veces se dice, bueno, que con leyes no se va a resolver el problema. Mira, es que estuvimos hablando en el segmento anterior del tema de la convivencia pacífica como el entorno ideal para promover la salud mental. O sea, hay una connivencia, si se quiere, hay un maridaje entre lo que es la convivencia pacífica, que tiene muchos otros componentes, muchos otros pilares, muchas otras premisas, y la salud mental. Eso va como concatenado, porque si tiene una conducta oscura, se sabe que va a haber problemas. Sí. Que es mejor el sistema democrático. Sí, claro. Es que lo que estamos hablando en términos de convivencia pacífica es el pilar fundamental, es la espina dorsal de la vida en democracia. Entonces, en ese sentido, para enfocarnos en el tema de las leyes, ¿verdad?, que uno de los componentes fundamentales de esa convivencia pacífica es el hecho de que la gente asuma, que esté consciente de que en esa relación, esa convivencia, hay que entender que hay derechos y deberes, y los derechos y deberes se traducen en normas, se traducen en reglas, se traducen en leyes, en normativas jurídicas que deben ser cumplidas por todos. Por tanto, una sociedad en donde no hayan leyes, en donde no hayan reglas, en donde no haya normativa que todos tenemos que cumplir, hombres, mujeres, niños, ancianos, etcétera, todo el mundo por igual, entonces está expuesta al fracaso y por tanto no tiene ningún temor. No tiene ningún temor en términos de régimen de consecuencias. Por tanto, sí, las leyes son importantes y esta iniciativa
de pues la rama femenina del Congreso, porque tengo entendido que eso está suscrito por todas las diputadas y las senadoras, pues es válido. Todo esto puede sumar y tengo entendido que es un plan estratégico hasta el 2035, etcétera, que incluye una serie no solamente de leyes, sino también de otras acciones que tienen que ver justamente con el tema de la educación. Entonces, ahora, si nos quedamos en leyes, entonces ahí sí estamos hablando de unos esfuerzos contraídos. Entonces, habría que tocar las puertas de la asociación de padres, porque los padres también tienen que incidir en las escuelas. Sí, en el Ministerio de Educación también. Claro, todos esos componentes, como yo te decía en el segmento anterior, que constituyen los espacios primarios de socialización, la escuela, la familia, los grupos de amigos, etcétera, los clubes, etcétera. Y las comunidades que están ligadas a las iglesias también, que reciben. Las iglesias, las parroquias, por supuesto, es muy importante. Ahora, quiero reiterar y quiero puntualizar que el tema de la educación y la socialización es apenas uno de estos componentes que pueden explicar por qué estamos en un brote o en un entorno tan violento. Es un componente porque también tenemos que enfocar el tema del rol del Estado propiamente, no solamente a nivel de la educación pública, sino a nivel de esa regulación y de esa, no solamente la regulación en términos de que la ley se cumpla, sino también de cuáles son los modelos o los estilos que tienen nuestros gobernantes, sus planes, ¿verdad? Sus estrategias, su visión de lo que debe ser una sociedad para que justamente se promueva la convivencia pacífica y no haya este tipo de agresiones. En ese sentido, hay un tema también que tiene que ver con la proliferación, con el consumo de alcohol y drogas también, porque muchos de esos casos de violencia de pareja, violencia doméstica y hasta abuso infantil, porque tenemos también que incluir esto dentro de estos casos recientes, mucho abuso infantil, pues hay envuelto el tema del alcoholismo, de la drogadicción. Y bueno, creo que esto ha llegado a un tope máximo, porque al presentar 18 proyectos para erradicar el problema, y también que se reúnan 70 legisladoras que alzaron su voz, y en los primeros 9 meses que se han registrado 50 feminicidios durante este año, es porque el tema se está convirtiendo en alarmante. Ángel, ¿cuál sería tu mensaje final ya a la sociedad? Porque estas situaciones a todo, como tú dices, le afecta al que lo ve por las redes sociales, por cualquier medio que se entere, le afecta emocionalmente. Sí, ciertamente, primero el rol del Estado, como decía en los últimos segundos, el rol del Estado en términos de hacer cumplir la ley, de regular el cumplimiento de la misma y de que sus actores, nuestros gobernantes, sean verdaderos referentes de liderazgo en materia de la gestión pública, en este caso de la promoción de la convivencia pacífica. Número 1, reiterar el tema del proceso de socialización, de la educación, los patrones de socialización con que venimos educando a los niños y las niñas, por supuesto, y también en sentido general el rol de todos los actores sociales en la promoción de los estilos de abordaje de conflictos. Hay que educar mucho en ese sentido para que la gente aprenda a dirimir sus controversias, sus diferencias, sin tener que apelar a la violencia, gestionando sus emociones, los niveles de comunicación, las habilidades de comunicación, y que cuando no sea posible, cuando eso sienta que se está convirtiendo en una frustración, en un riesgo de agresión, pues entonces que apelen al rol de un mediador. O pensar antes, ¿verdad, Ángel? Así es. Gracias, Ángel, por tu mensaje. Tus palabras son muy edificadoras, porque eso es lo que necesitamos, que se edifique cada cosa, porque cuando una persona actúa
debe de pensarlo antes, porque, y el que hace las cosas incorrectas también tiene que pensarlo, porque hay un régimen de consecuencias. Y para eso se entrena, se puede entrenar, se puede aprender a eso. Sí, gracias por haber aceptado ¿Cómo no? la invitación. Amables televidentes, conversamos con el psicólogo y experto en seguridad ciudadana, Ángel Cristóbal Bello. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía. Recuerden que pueden seguir con el canal sintonizándolo a través de la página www.cinevisión, canales 9.do, desde donde quiera que estén. Será entonces hasta la próxima cuando nos volveremos a encontrar en otra gama más de Primerísima, así que pásenla bien.